el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar, cerca de la hora sexta. Diga conmigo, disciplina. ¿Cuántos tienen una hora? ¿Cuántos de ustedes tienen la disciplina de tener una hora en la cual usted ora? Tenemos disciplina para tomar desayuno, tenemos la hora para almorzar, amén, y que cuando se nos pasa nos ponemos hasta enojón. ¿Y cuál es la hora de nuestra oración? La hora de la oración. Los judíos oraban a la hora novena, a la hora sexta. Cuando Pedro y Juan iban al templo, ahora dice que era la hora de la oración. 3 de la mañana. Amén. Disciplina espiritual. Estos oraban y Pedro dice que tenía hambre, le dio hambre, y mientras le preparaban algo para comer, dice que él, ¿qué es lo que hizo? Fue a orar, fue a adorar a Dios, fue a estar con Jesucristo en la oración. Y mientras Pedro estaba orando y sintiendo, hermano, el olor a guiso que le estaban haciendo, yo no sé lo que le estaban cocinando, unos churrascos, no sé, hermano mío, pero dice la escritura que Pedro tenía hambre. Y mientras Pedro oraba, dice que tuvo un éxtasis, una visión, y un lienzo, un gran lienzo descendía del cielo, tomado por las 4 puntas, y en el lienzo habían reptiles, cuadrúpedos, todos los animales. Y una voz que le dijo: Pedro, mata y come. Y Pedro, en el éxtasis, le responde al Señor, le dice: no, porque yo soy judío y yo nunca he comido algún animal inmundo. En la ley judaica hay animales que no pueden ser comidos, los de pezuña partida, y ahí habían animales de pezuña partida, como se le puede decir, ahí hay animales inmundos. Yo soy judío, Señor, yo nunca he comido algo así. Vino nuevamente la voz y le dice: Pedro, mata y come. No, Señor, 3 veces le habló Dios: mata y come. No, Señor, porque son inmundos. Y el Señor le dice: no llames común, no llames inmundo lo que yo ya he santificado. Y se fue la visión de Pedro. Pedro no entendía nada. Pedro dice: ¿qué se trata esto? ¿De qué me estás hablando, Dios? De las cosas inmundas que son limpiadas. Y mientras estaba entendiendo esta visión, golpearon la puerta donde estaba Pedro. Llegaron los soldados, gloria al nombre de Jesús. Yo pienso que Pedro y la casa se tienen que haber asustado. Los discípulos y los apóstoles estaban siendo perseguidos, y que vengan unos soldados a buscarlos. Pero el Espíritu Santo le dijo: Pedro, no tengas miedo, yo los he enviado, ve y síguelos, porque quiero enseñarte algo poderoso. Pedro tenía su religión bien metida en su mente. Y cuando abrieron la puerta, vieron unos soldados romanos y le dijeron: tienes que acompañarme, Cornelio te está llamando. Y Pedro dice que con un grupo de judíos fueron a la casa de Cornelio. Gloria al Señor. Amén. Y cuando Pedro va llegando a la casa de Cornelio, escucha esto: Pedro tenía una gran batalla dentro de sí. Y yo te lo voy a leer después. Pedro iba diciendo: pero ¿cómo? Si yo soy judío. Y los judíos ni siquiera hablan con los romanos, y menos se meten a una casa de romanos. ¿Me va entendiendo? Tenía la religión metida en su mente, la estructura religiosa. Y cuando van llegando a la casa de Cornelio, 3 días de camino, abre la puerta y lo primero que ve a un soldado romano con mucha gente dentro de su casa, con familiares romanos, con tíos romanos, abuelos romanos, primos romanos. Va conmigo. Y lo primero que hace este centurión, se tira a los pies de Pedro y lo adora. Y Pedro lo paró de una oreja. Dijo: ¿por qué te postras ante mí si yo soy hombre como tú? Dime por qué me enviaste a buscar. Y Cornelio le dice: es que yo estaba ayunando hace 4 días atrás, estaba orando y tuve una visión. Un hombre resplandeciente me dijo que te mandara a buscar, porque tú tienes que contarme algo, tú tienes
es un mensaje que va a ser de bendición para nosotros. Y Pedro entendió recién la revelación del lienzo. Pedro entendió que Dios no hacía acepción de personas. Pedro entendió que él podía entrar a cualquier parte a predicar el evangelio de Cristo, y mientras les predicaba la palabra y les exhortaba la escritura y les habló de Jesucristo de Nazaret, varón lleno del Espíritu Santo, que dice cómo Dios ungió a Jesucristo, comenzó a decirle: ¿se acuerdan al que clavaron en la cruz? ¿Se acuerdan al que hizo escándalo en Nazaret? Ese varón era lleno de Dios, vino a sanar a los enfermos, vino a reprender al diablo y nos trajo la salvación, y en su nombre hay bendición, en su nombre hay salvación, en su nombre hay perdón de pecado. Y dice la escritura que mientras les estaba citando y mientras les estaba predicando, se derramó el Espíritu Santo sobre todos esos romanos, y comenzaron a hablar en lengua y comenzaron a glorificar a Dios. Y los de la circuncisión, los judíos que estaban con Pedro, quedaron atónitos diciendo: ¿cómo es posible que Dios visite a los romanos? ¡Aleluya! Dios sacó de la forma a Pedro. Dios le cambió el chip. Dios le dio a entender que no llamara inmundo lo que Dios había santificado, y se cumplió la profecía que dijo el Señor: yo me voy de Jerusalén, yo me voy de los hebreos y me derramo a los gentiles. Esa revelación cambió el ministerio de Pedro. Esa revelación de los lienzos le cambió la manera de vivir a Pedro. Y él dijo: entiendo que Dios no hace acepción de personas, que sobre todo aquel que cree es derramado el Espíritu Santo. Y él dice: ¿y qué impide? ¿Quién puede impedir ahora? Dios me cambió el chip, Dios me dio revelación en el aposento alto, Dios me cambió la manera de pensar. Cuando yo estaba orando tenía hambre carnal, pero Dios me sació un hambre espiritual y me dio a entender que mi ministerio no era tan solo para los judíos, sino que también para los gentiles. Yo quiero decirte que si tú entras en oración, que si tú gastas tiempo con Dios, si tú tienes disciplina espiritual, si tú eres un adorador, si tú andas de rodillas siempre, no que andes de rodillas, sino que usted anda adorando, usted anda alabando a Dios, Dios va a poder confiarle a usted los secretos muy guardados, los tesoros escondidos. Usted va a ser el hombre de la revolución espiritual, la mujer de Dios donde quiera que usted vaya, cuando usted tiene intimidad con Dios, cuando usted se aparta para buscar el rostro de Dios. Pedro dijo: qué tremendo. Se derramó el Espíritu Santo sobre estos romanos. Fueron bautizados, todos llenos del Espíritu de Dios. Y cuando Pedro volvió a Jerusalén, los judíos no querían creerlo y lo reprendieron. Lea usted todo el capítulo 10 después en su casa. Los judíos comenzaron a exhortar a Pedro y a decirle: ¿cómo se te ocurre? Entraste a una casa de unos romanos y más encima eran soldados. ¿Cómo pudiste hacer eso, Pedro? Si nosotros somos judíos y la ley lo impide. Y Pedro defendió la revelación y se puso en pie y le dijo: es que yo estaba orando y Dios me mostró que no tengo que llamar común, inmundo, lo que Él en la cruz ha santificado. Es tremendo. Las más grandes revelaciones las vas a tener